Buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a América Directo. Hoy, como siempre, tenemos un auténtico programón que todos ustedes no se lo pueden perder. Después de la toma de posesión de Javier Milei, de ese discurso histórico donde dijo directamente que no había plata, y de las medidas inmediatas que el presidente de la República Hermana de Argentina va a tomar para intentar salvar un país que está en la auténtica ruina. Con nosotros pues tenemos a nuestro querido rector, el señor Juan Solaeche. Buenas noches, don Juan, ¿cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel, gracias por tu invitación. El placer es nuestro. Y amigos, vamos a empezar por ese discurso de Milei, histórico, cuando dijo directamente: no hay alternativa, no hay plata. Un mensaje muy directo a los montoneros, a los peronistas, a los vagos y a los parásitos que consumen la economía de Argentina. Véanlo. Debería sorprender que el populismo nos esté dejando 45% de pobres y 10% de indigentes. Luego de dicho cuadro de situación, que a todas luces parece irremontable, debe quedar claro que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y el gradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal, mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. En segundo lugar, porque desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal, haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Pues ahí tenemos, amigos, las palabras del señor Milei: no hay plata. Señor Solaeche, es un mensaje directo a sus navegantes diciéndoles que la fiesta se ha acabado. Bueno, sin duda ninguna. De hecho, Luis Caputo, su ministro de Economía, acaba hace horas de anunciar las primeras normas, las primeras medidas económicas, es decir, está trayendo un poco a la realidad lo que es el mercado del peso dólar. Ha devaluado el peso argentino un 50%, cada de 420 que estaba sostenido por el anterior gobierno ya está en el 800 y pico. Realmente el peso se está cambiando un dólar 1.000 pesos, era el cambio que ya hablamos en algún otro programa. Ha cancelado lo que es la publicidad institucional, cosa que algún otro gobierno aquí europeo debería aprender para no tener tan amordazada. 400 millones acaba de lanzar. Para no tener tan amordazada los medios de comunicación, y unos recortes importantes también en los nuevos funcionarios, que el que no tenga más de un año de antigüedad pues inmediatamente irá al paro. Eso, y también el recorte de transferencias a las provincias, que las ha congelado de momento. Con lo cual, yo creo que las medidas son adecuadas por una situación de crisis. De hecho, un antiguo líder político argentino decía: imagínense ustedes la Alemania de la posguerra. Pues más o menos es lo que vamos a esperar en los primeros tiempos de ajuste. Pues amigos, es un ajuste muy duro, lo van a pasar pues muy mal estos primeros meses, pero lógicamente es un ajuste muy necesario, porque el enfermo se nos va, señores, el enfermo se nos va. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo enorme. Un placer, como siempre, tenerte aquí. Y digo un placer porque la verdad que los análisis que nos estás trayendo desde nuestra querida Argentina son unos análisis que, digamos, estás tratándolos con un bisturí fino y muy delicado. En este caso, la economía argentina es un auténtico enfermo en grado prácticamente de coma muy grave.
claro, estas medidas de Milei lo que tratan es de salvar al enfermo. Si no se toman, directamente el enfermo va a morir, ¿no, Azabache? Así es, o sea, hasta ahora, en todas estas décadas, siempre dan aspirinas, parches. Milei quiere ir profundamente a arreglar el problema de raíz, o sea, si tienes un enfermo terminal, hacerle el tratamiento adecuado. Eso tiene sus costos. De hecho, yo quiero poner un paréntesis acá porque fue muy criticado Milei porque le habló a la gente y no a la casta política, ¿no? Y realmente a mí me pareció un gesto maravilloso de Milei que le hable verdaderamente a sus jefes, porque no olvidemos que los ciudadanos somos jefes de los funcionarios públicos que están en el poder. Así que a mí el gesto me pareció un quiebre en esta casta política que todo quiere que pase por ellos, y la verdad es que me pareció una forma de expresarlo excelente. Ahora, las primeras medidas de choque que faltan por completar fueron bien recibidas. Todos sabemos que el peso se va a seguir devaluando. Tal como dijo Milei, no hay plata, hay un enorme déficit. Sin dejar de proteger, por supuesto, a las personas que más lo necesitan. Tienen que poner en orden las cuentas y recortaron, oye esto, porque esto es impresionante, el 50% de cargos públicos. Redujeron el 18 ministerios a 9. O sea, transitamos un tiempo duro, pero con objetivos claros. Se espera que la inflación siga subiendo durante este próximo año o más, consecuencia de las políticas económicas del gobierno castrochavista, kirchnerista anterior. Es la primera vez que un presidente libertario y economista le dice a la gente con claridad la raíz de los problemas, porque siempre han gastado más de lo que se produce y esto se ha producido durante décadas. Siempre se resolvía la deuda con emisión monetaria. Ahora vamos a un tratamiento correcto para que no se repita jamás. Y este tratamiento, por supuesto, tiene sus costos. Hoy vemos en la televisión argentina cómo los sindicatos están llamando a paros y alertas, mientras que el mercado está respondiendo satisfactoriamente. Desde ya el riesgo país bajó. Azabache, quiero ponerte unas imágenes de una manifestación feminista en Argentina que lo que pretendían era parar las marchas de la libertad de los seguidores del señor Milei, y cómo los seguidores de la libertad pues pararon, digamos, a estas personas que lo que quieren imponer son ideas supremacistas y marxistas y que viven siempre a costa de los demás. Las pongo y a continuación me las comentas. Azabache, vimos pues esa manifestación feminazi directamente, esas hordas de orcos al servicio del kirchnerismo y al servicio del marxismo, pues querían bloquear una marcha de la libertad de Milei, y vimos cómo esta marcha de la libertad pues directamente no tuvo miedo y acabó con esta censura constante, con esta intromisión a la libertad, que parecen que van de ovejitas, pero son auténticos lobos contra lo que es la democracia, ¿no? Exactamente, fíjate que el ser liberal libertario es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, respetando el derecho de no agresión y defendiendo nuestros 3 derechos fundamentales como derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Realmente el feminismo nació por ideas liberales en el siglo XVIII-XIX para impulsar la igualdad natural sobre los seres humanos y las diferencias. Todos somos iguales ante la ley y ante las oportunidades. En cambio, el feminismo hoy ha sido distorsionado. Actualmente es utilizado
para llevar adelante la Agenda 2030 y, por supuesto, dividir mujeres contra hombres, mujeres contra mujeres, y mientras más divididos estemos, más descuidando, o sea, más descuidamos lo realmente importante, que son nuestras libertades. Entonces, lo que nosotros observamos hoy es cómo se ha distorsionado el feminismo para una iniciativa de odio contra el hombre, y esto es llevado por la Agenda 2030 y el socialismo del siglo XXI. Yo realmente no estoy, no me pongo al lado de la violencia por ninguna parte de donde venga, pero realmente lo que están haciendo es utilizando a la gente, adoctrinándola y haciéndolos militantes de esa Agenda 2030 y del socialismo del siglo XXI, y eso es lo que vemos en las calles hoy. De alguna forma me alegro de que la gente diga basta, se acabó la Agenda 2030 y vamos por verdaderamente a rescatar nuestros valores y sobre todo defender nuestros 3 derechos fundamentales: derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí, y como hacemos todos los programas, queremos que te despidas con ese grito de guerra que también luce de tu boca. Claro que sí, les abrazo con el corazón. Recuerden a toda la gente que nos escucha que sin libertad no hay nada. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Ole! Pues un fuerte abrazo, Azabache, cuídate muchísimo. Chao, abrazo. Un abrazo. Y señor Solaeche, es que, bueno, yo creo que Azabache lo ha definido perfectamente. O sea, no estamos en contra, estamos en contra de cualquier tipo de violencia, pero es que esta violencia constante, este supremacismo que nos quieren imponer desde un feminismo totalmente trastocado y trasnochado, y además que parezca que es porque una parte de la sociedad es directamente pues una manada de asesinos, como intentan presentarlo, la gente ha dicho basta. Viva la libertad, se acabó todos estos movimientos marxistas que nos están llevando al caos y a la destrucción. El pueblo argentino está soportando lo que actualmente estamos viviendo nosotros en España, ¿no? Me gustaría darte algunas cifras. Durante el gobierno de Alberto Fernández se han otorgado a las ONGs de este tipo alrededor de 6.580 millones de dólares, no de pesos, de dólares. Alrededor de unas 578 entidades, y esto no es aleatorio, sino que viene además de un artículo del periódico de prestigio de La Nación en Argentina, ¿no? Alrededor de 24 millones diarios en subvenciones a estas ONGs. Pero no queda ahí el tema. En el análisis de lo que son las subvenciones que el último gobierno de Alberto Fernández, hay un rubro muy importante que ha sido el de la soja. Claro, no olvidemos que Argentina ha firmado un acuerdo fundamental con China, donde le ha otorgado más de 200 hectáreas en Argentina sin control. 200 millones de hectáreas. ¿O? Sí, 200 hectáreas, pero es que han hecho como si fuera una embajada dentro de los territorios ahí en La Pampa, donde no obtiene acceso ningún argentino, ¿no? Claro, China tiene un poder terrible porque al final esas subvenciones que ha otorgado el gobierno de Alberto Fernández para la soja, ¿quiénes son los máximos propietarios de la soja en Argentina? Los chinos. Es decir, están devolviendo a China 1.000 millones. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que no están dando esas subvenciones, ese apoyo no lo dio Alberto Fernández a los pequeños y medianos productores de soja. Solamente se lo han llevado los grandes terratenientes. Es decir, que tanto el tema de las ONGs, como estamos viendo, que se han llevado 6.500 millones de dólares. Y luego hablan de la justicia social, que además denuncian las propias instituciones argentinas, denuncian la mala gestión, que la mayoría del dinero ha sido para cooptación del propio gobierno. Es decir, para tener controlados, colocar sus amiguitos, en fin, eso no nos resulta muy extraño, lo conocemos. Es que claro, hay que decir que el gobierno de Sánchez está copiando literalmente las políticas de Argentina, que está implementando en España. Claro, o sea, empezamos a conocerlo y muy bien. Pero es que fíjate que, hombre, de momento la economía española no está tan mal con la Argentina, pero es que Argentina 6.500 millones de dólares les ha otorgado a las ONGs. Pero bueno, ¿cómo estaría la economía española si no recibiera el torrente
torrente de dinero del Banco Central Europeo, la deuda sin control, que en 4 años ha habido 500.000 millones de euros. Este año... millones de euros, 500.000 millones de euros se han endeudado España. Sí. Estaríamos como Argentina, claro. Sí, pero es que los presupuestos de este año son 190 y tantos mil millones, casi otros 200.000 millones de euros más de endeudamiento. Es decir, al final yo tengo que arruinar la economía del país para que todo el mundo viva de la paguita y de la subvención. Está declarado por los líderes, tanto AMLO como Petro y demás, hablan de que o arruinas el país y la gente tiene que vivir de la paguita, o si no, no tiene nada que hacer. No puede subsistir este tipo de gobiernos. Increíble. Vamos a continuar con Javier Milei, porque él ha hecho una perfecta definición de lo que es liberalismo. Ojo, que en todos los medios de comunicación ponen a Javier Milei como si fuera un personaje, bueno, hasta el capo de Toticapi del que está en el Vaticano ha dicho que se parece a Adolfo Hitler. Petro directamente que es la ultraderecha, Maduro que es nacionalsocialismo, pero lo cierto es que Milei representa todo aquello, lo contrario que representa el marxismo. Y lo contrario que representa el marxismo es la libertad, amigos. Escuchen la definición que hace Milei de lo que él representa del liberalismo libertario que el nuevo presidente de Argentina representa. Estas palabras, quiero que nos vayamos con las palabras que definen a nuestra forma de pensar, a nuestra línea de pensamiento y lo que va a ser el lineamiento de nuestro gobierno, fundado en las palabras de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Venegas Lynch, hijo. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, argentinos, pongámonos de pie y hagamos nuevamente grande la Argentina. Pues ahí tenemos, amigos, una clara definición de lo que es libertad y liberalismo. Todo lo contrario de lo que es el marxismo, que es la destrucción de la economía, la pobreza, la destrucción de las libertades y la destrucción del imperio de la ley. ¿Qué quiere decir? El Estado de Derecho. Es que yo creo que Milei, sin complejos, abiertamente se ha enfrentado por fin a ese marxismo cultural y además con inteligencia, porque hay algunos que se enfrentan y más que enfrentarse parece que le dan botes de oxígeno en momentos claves al marxismo, y ya sabemos por qué le hablamos. Está claro. La representación que hemos visto en la toma de posesión del presidente Milei, lo hemos comentado que ha habido pocos representantes internacionales, apenas europeos. No olvidemos que en Europa impera la Agenda 2030. Entonces la Agenda 2030 lo que está haciendo es, Milei solamente están sacando las fotos, que si Hungría, que si Vox, que tal, menos mal que ha ido el rey. Pero claro, es que Milei es un país independiente. De momento defiende la posición de Argentina, ni siquiera la posición de Mercosur. Está defendiendo la posición de Argentina, cuando en la vieja Europa lo que estamos viendo es que estando todos metidos dentro de la Unión Europea, defendiendo la Agenda 2030, no estamos en los mismos conceptos de Milei. Que en efecto que el Grupo Popular Europeo sí es más cercano a lo que es el mundo liberal que quiere defender Milei, pero el hombre que tenía que haber tomado el compromiso de Europa apoyando a Milei era el presidente en ese momento en funciones pro tempore de la Unión Europea, que era el señor Sánchez. Ese señor es el que tenía que haber respaldado la postura oficial de Milei, que es de liberal, un liberal tradicional en los postulados de propiedad privada, libertad de empresa y tal, y en cambio no ha asistido, por motivos ideológicos.
Es lamentable. Pues amigos, vamos a continuar y nos vamos a lo que está pasando entre Venezuela y la Guayana. Atención, esta noticia dice que Guayana no está sola y nuestros amigos no van a permitir que sea pisoteada. Entrevista con Irfaan Ali, presidente de la nación con la que Venezuela se disputa el Esequibo. Directamente Guayana y Venezuela están inmersos en lo que podría convertirse en una de las crisis internacionales más serias vividas en Hispanoamérica en los últimos años. Para hablar de este tema tenemos al otro lado de Sky a don Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas, apreciado Jesús, siempre un placer. Don Hugo, hoy tiene usted mucho trabajo porque vamos a partir del desconocimiento de lo que está pasando entre Venezuela y Guayana y usted nos va a ir haciendo digamos el inicio, el prólogo del libro para luego hacer el desarrollo de lo que verdaderamente está sucediendo. Bueno, apreciado Jesús, esto es un tema sencillo pero breve. El empleo artero de un régimen que se cae a pedazos, corrupto, criminal, que explota y tortura a su pueblo y que ha visto con mucha alarma cómo una elección interna le ha entregado una candidata finalmente, en apariencia consolidando una unidad de una oposición que no se había mostrado muy coherente, y está intentando combatirlo apelando a la receta del patrioterismo. Separemos el patrioterismo del patriotismo. Aquí no se trata de la cuestión de la soberanía de Venezuela sobre toda una parte o una fracción del Esequibo. Aquí de lo que se trata única y exclusivamente es de utilizar esto como una artimaña para continuar medrando del poder. En ese camino no le interesa si esto arriesga una guerra o si repite la experiencia de la Junta Militar Argentina en el tema de las Malvinas. Lo que tenemos de nuevo es a esta organización criminal que está apostando a la debilidad del sistema multilateral, a la fragilidad de la administración de los Estados Unidos, que básicamente ha obligado al presidente de Guyana a asistir a esta cumbre, junto con, lamentablemente, varios representantes del conjunto europeo y del gobierno del Brasil. De nuevo, si se produce un conflicto bélico, ¿cuáles serían las posibilidades de la narcodictadura de Venezuela contra la Guayana? Bueno, Guyana es básicamente un país muy pequeño, estaría casi inerme frente a cualquier tipo de agresión. Eso no quiere decir que el gobierno venezolano tenga los mejores medios, pero tiene la superioridad a partir del número. Así estos medios no estén en las mejores condiciones, las posibilidades que tendrá Guyana de resistir son muy pocas. Aquí viene la gran interrogante. Permitir esto es como lo que hoy día se está debatiendo aquí mismo donde yo me encuentro, en la capital de los Estados Unidos, permitirle a Putin salirse con la suya en la agresión a Ucrania. Cualquier tipo de acción internacional de parte de un régimen autoritario que le dé lugar a sus ambiciones ha tenido a lo largo de la historia de la humanidad consecuencias tristísimas. Queremos ejemplos. Múnich 1938, la agresión en algún momento a Checoslovaquia y la cesión de los Sudetes. Cualquier tipo de situación de estas es simplemente abrirle la puerta a la guerra, a la violencia y al autoritarismo. Y ya para terminar, ¿Estados Unidos tiene alguna posibilidad de parar esto o Biden tiene una posición muy débil? Si Estados Unidos quiere poner orden, ¿se podría? Bueno, aquí lo que habría que pedir en ese sentido es coherencia. El presidente Biden dijo en las últimas horas, haciendo una apelación al Senado norteamericano que ha bloqueado al Congreso en sí, sobre todo en el lado republicano, cualquier tipo de incremento en la ayuda a Ucrania, a medios que se deben otorgar para la seguridad de la frontera sur. Tendría que tener la misma coherencia cuando se refiere a Guyana. Creo que es lo que menos que se podría esperar para preservar una democracia. Don Hugo Hacha, como siempre, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa de América Directo. Un fuerte abrazo. Un placer enorme. Hasta luego. Y efectivamente, amigos, la Guyana está en peligro. Está en peligro, serio, porque un dictador genocida y asesino directamente pues quiere dar un golpe de mano de cara a su población. Señor Solaeche, ¿qué va a pasar en Guyana? ¿Va a haber un conflicto? ¿Puede haber un choque entre Venezuela, apoyado por China, Irán, Rusia, y una Guyana respaldada por unos Estados Unidos con un Biden en caída libre, en un estado calamitoso tanto mental como físico?
Ha apuntado muy bien el anterior experto que ha precedido, que puede ser una solución en este momento a la Argentina para el presidente Maduro. En efecto, la crisis está en Venezuela, que en estos momentos una salida de esta podría intentar esa forma que hicieron los argentinos en el tema de Malvinas. A mí me gustaría aquí señalar una cosa importante, y es que en estos momentos actualmente está Exxon, hoy le está explotando todos los yacimientos de Guyana. Exxon es una de las grandes compañías de petróleos de Estados Unidos. Y además, para más INRI, la Corte Penal Internacional, donde se han sometido Guyana y Venezuela, están sometidos al dictamen, que se ha reunido, han dicho que de momento lo dejen parar hasta el 2025. Pero claro, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? Estados Unidos, en defensa de Exxon, ha hecho unas maniobras conjuntas ya en las aguas de Guyana. Con Guyana. Con Guyana, claro, avisando a Venezuela que tenga cuidado porque los marines americanos ya están en Guyana en estos días, en estos momentos. Cabe también recordar que la Corte Penal Internacional, Estados Unidos no acepta los preceptos, pero al igual que Estados Unidos no lo aceptan, no están sometidos, tampoco ni China ni Rusia. Con lo cual nos podemos encontrar en un conflicto geopolítico donde China y Rusia pueden apoyar a Venezuela en sus intereses y Estados Unidos a Guyana. Y ninguna de las dos partes se sometan a la Corte Penal Internacional, porque ni China ni Rusia aceptan los acuerdos, ni tampoco Estados Unidos. Entonces, en este momento lo cierto y verdad es que Estados Unidos tiene a los marines ya en Guyana haciendo unas maniobras militares para decirle a Venezuela que tenga cuidado, que no se lo tome muy de frente el tema, porque ya están los marines allí defendiendo a Exxon. Pues amigos, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación en Guyana, directamente muy tensa, una situación muy tensa que puede ser pues un choque frontal entre las grandes superpotencias utilizando esta excusa. Nos vamos a ir unos instantes a publicidad, pero no se vayan porque le vamos a hablar de la muerte de la madre del Chapo Guzmán. Atención, el fin de una era. Todo esto después de publicidad. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted.
Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, ShuaFit es reversible para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. ShuaFit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su ShuaFit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. ¡Llame ya! Pues ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo. Y vamos a continuar con esta noticia que dice: la muerte de la madre del Chapo Guzmán, el fin de una era. Dice: el fallecimiento de María Consuelo Lorena ocurre cuando se anunciaban dos cambios en el narcotráfico nacional: el desplazamiento de las drogas tradicionales por las sintéticas y cárteles menos sostenidos por las relaciones familiares. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Mabel Petit. Buenas noches, Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde la ciudad de Washington, D.C. Bueno, ha muerto la madre del capo en México, donde los cárteles se están transformando directamente y están metiendo otro tipo de drogas y además con una cierta complicidad del gobierno mexicano, ¿no? Siempre ha sido así, hay elementos de sobra para probar y de hecho en cortes de los Estados Unidos se ha planteado en múltiples oportunidades la relación que existe entre el gobierno mexicano, las instancias militares y judiciales del gobierno mexicano y los carteles de la droga. En los últimos tiempos se ha hablado de un proceso de transformación de esas organizaciones criminales, planteadas en el hecho de que la vieja guardia, en los que se encuentran Joaquín El Chapo Guzmán, que está preso de por vida en una cárcel norteamericana, pero también el Mayo Zambada, los hermanos Leiva y otros que protagonizaron una época del narcotráfico en México y en América Latina, para darle paso a otros mecanismos de organización que establecen socios internacionales, alianzas estratégicas, como por ejemplo con los productores del fentanilo, que es una de las drogas que más se está vendiendo en estos momentos en el mercado mundial. Cuando escuchamos al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar sobre la transformación del mercado e incluso la invitación para que los productores de coca abran sus espacios y cultiven otros productos, sin duda alguna estamos hablando de que hay una injerencia. Se está planteando a nivel del poder una serie de acciones para transformar el mercado de la droga. También es importante destacar, Jesús, que esta discusión que se da, y es insólito pensar que en la rueda de prensa del presidente de un país tan importante como México se toque el tema de la muerte de la madre de uno de los narcotraficantes que ha causado tanto miseria, violencia en México. Y también que se plantee el hecho de que sea el Ejecutivo el que señale las directrices de las organizaciones criminales y los mecanismos de producción. Por eso ha causado alarma, preocupación, pero también ha dejado un espacio para que haya una nueva producción de investigaciones en los Estados Unidos, que prácticamente se ha convertido en el Tribunal de América Latina para los casos de narcotráfico. En el día de hoy, por cierto, tengo que comentarte que estamos a punto de recibir la decisión de un jurado de lo que ha sido un juicio bastante lleno de detalles sobre la participación
del poder político en lo que es el narcotráfico desde América Latina a los Estados Unidos, utilizando cocaína y otros productos de Colombia pasados por Venezuela hacia México y hacia otros países como República Dominicana para finalmente traerlos acá. Un miembro del Cartel de los Soles está siendo juzgado y muy probablemente vamos a conocer los resultados por parte del jurado que condenarían tal vez una vez más a un miembro del Cartel de los Soles que está directamente relacionado con el Cartel de Sinaloa y también el Cartel de Jalisco Nueva Generación, dos organizaciones que prácticamente dominan el mercado y que son capaces de introducir cualquier tipo de droga a los Estados Unidos por la amplia frontera porosa del sur, que además de tráfico humano está trayendo miles de kilos de cocaína a los Estados Unidos. Pues Maybor, como siempre, darte las gracias por haber estado aquí en América Directo y recibe un gran abrazo. Igualmente para ti y para toda la audiencia. Y vamos a continuar con esto de las drogas, amigos, porque atención a esta noticia que dice: narcos en México lanzan cacería contra policías que robaron cargamento de droga. Una reciente ola de asesinatos en la ciudad fronteriza de Tijuana, México, podría haber sido sacada de un guión de televisión. Narcotraficantes enfurecidos persiguiendo a policías corruptos que se robaron un cargamento de droga. 2 de los agentes sospechosos del robo murieron, dicen los fiscales, pero también al menos otros 3 oficiales, según el exjefe de policía de la ciudad, lo que sugiere que el cártel que pudiera ser dueño de la droga hurtada pudo haber lanzado una represalia generalizada. Es el golpe más reciente para Tijuana, la ciudad con más homicidios de México, casi el doble que el segundo lugar, la también fronteriza ciudad Juárez. Tijuana, situada en el estado de la Baja California y con una población de más de 2,1 millones de habitantes, tiene desde hace varios años unos 2.000, atención, 2.000 asesinatos por año. En comparación, Houston, Texas, que tiene aproximadamente la misma población, registró 435 asesinatos en 2022. Según los fiscales, a mediados de noviembre, media docena de policías locales y estatales de Tijuana robaron un cargamento de drogas de un almacén donde los traficantes lo hacían, bueno, directamente lo almacenaban. Y esto es México. Esto es el México de López Obrador. De este que se va a lo que pasó con los aztecas y con Hernán Cortés, para desviar la atención, lógicamente, porque así es el marxismo. El marxismo siempre saca un enemigo que no existe, ficticio, para desviar la atención. Mientras tanto, sus amigos hacen y deshacen. Mientras tanto, la policía robando la droga a los narcos para vendérsela a otros narcos. Señor Solaeche, es que, claro, con personajes como AMLO en el poder, esto es lo normal. Porque, claro, no está ni le importa lo que está pasando, sino más bien lo está patrocinando. Es una crisis gravísima cuando la policía se convierte también en narcotraficantes, ¿no? Yo tengo mucho respeto y mucho cariño por la policía mexicana. En los viajes que he estado allí, acompañados por ellos, veo las dificultades que tienen, como ellos me señalan que mientras ellos hacen unos incrementos presupuestarios todos los años, han venido haciendo, no sé ahora con el actual gobierno de AMLO, pero en anteriores gobiernos se podía hacer un incremento del 25% en sus medios de protección y desarrollo e investigación. Claro, el narcotráfico es que todos los años incrementa en sus medios un 100%. Entonces es imposible, llega un momento en que ya se ha disparado. ¿Qué sucede? Que ya lo peor de lo peor es esta imagen. Es decir, que la propia policía se convierta en unos narcoterroristas, no todos, quiero decir de aquí que no puedo aceptar que la policía mexicana sea narcotraficante, narcoterrorista, pero sí que al menos un puñado de estos policías corruptos hayan tomado por el camino de en medio, como decimos en España, y se hayan hecho con un cargamento ya depositado a la vista de todo el público, ¿no? En fin, esto es un escándalo mayúsculo, ¿no? Vamos a continuar, amigos, y vamos a continuar porque, atención, un decreto firmado por Petro reaviva la discusión sobre el consumo de drogas en Colombia. Los colombianos se concentraban en la tradicional celebración de la Inmaculada Concepción de María.
o Noche de Velitas, como se le conoce popularmente, cuando el Gobierno Nacional expidió un decreto sobre un asunto que divide a la sociedad, el consumo de drogas, con la firma del presidente marxista Gustavo Petro y apenas 2 artículos, deja sin efecto un decreto proferido por la administración de Iván Duque, su antecesor en la Casa de Nariño y crítico acérrimo, en octubre del 2018, cuando todavía no cumplía 2 meses en su cargo. Duque otorgó facultades a la Policía Nacional para imponer multas a portadores de marihuana, cocaína, heroína y drogas sintéticas. El nuevo decreto echa para atrás esa posibilidad, según explicó Néstor Osuna, actual ministro de Justicia. Dice, en un vídeo publicado en la cuenta de X, antes Twitter, aclaró que la discusión de este tipo de estupefacientes sigue severamente prohibido por la ley y agregó que la medida lo único que hace es derogar una sanción de multa que había impuesto el gobierno anterior para el porte de dosis personales, en referencia a la cantidad mínima que se le permite llevar a una persona. Osuna enfatizó en que el Consejo de Estado y Corte Constitucional en los años posteriores al decreto de Duque sentenciaron que el porte de drogas no se puede sancionar administrativamente y que en consecuencia la derogación efectuada por Petro pretendía ajustar las normas a lo que ha dicho la jurisprudencia. Pues ahí tenemos a Petro facilitando el consumo de drogas, llegando a acuerdos con los narcos, con las guerrillas y haciendo que Colombia se convierta pues, en un auténtico estercolero. De hecho, gracias a Petro y a sus políticas han aumentado los secuestros casi un 80%. Y ahora los narcos están, bueno, están de dulce con el señor Petro. Y ya lo que faltaba, un país que es la meca del consumo de cocaína, que la policía tuviera todas las armas posibles, ya no solo para poner una multa por posesión de drogas, porque sepa consumo, porque eso puede llevar a muchas pistas y puede hacer que tengan localizados pues, a muchos narcotraficantes o a sus camellos, ¿no? La política de Petro es una política de corrupción de los jóvenes, es decir, anula lo que es el control, alegando que bueno, es llevar la normalidad, que es verdad que en algunos países de Europa tenemos que aceptar que hay droga para consumo privado y droga para el tráfico, ¿no? Pero claro, lo que no puedes es en un país como Colombia poder legalizar lo que es el consumo de droga, y entonces intentó controlar un poco lo que es el portar, directamente el portar la droga. La juventud colombiana está en una decadencia tremenda, con falta de trabajo, falta de futuro, y claro, pues muchos se arriman a la droga, bien para trapichear, bien para el tráfico. Esta medida no va a ayudar para nada, porque va a dar las puertas abiertas no ya a los que consumen per se, sino a los nuevos consumidores para lo que es el tema de la droga, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo, me parece que es una actitud totalmente retrógrada. Y Petro, que siempre se define como defensor de los derechos humanos y tal, hombre, pues imbuir a que los jóvenes consuman lo que es la droga, la cocaína y demás, no creo que sea un medio para defenderlos. Exactamente, amigos. Vamos a continuar y nos vamos ahora a Cuba. Atención a esta noticia, dice, militares cubanos han saqueado, atención, 44.000 millones de dólares de las misiones médicas. Sí, lo voy a repetir, 44.000 millones de dólares de las misiones médicas. Todo el dinero que genera el trabajo forzado y esclavizante que realizan las misiones médicas cubanas enviadas al exterior por el régimen castrista queda en los bolsillos de los militares de la isla. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Social, las Fuerzas Armadas Revolucionarias se han apoderado entre el 2009 y el 2022 de 69.800 millones de dólares provenientes del pago por los servicios de las brigadas sanitarias internacionales. Estos recursos realmente debían invertirse en el mejoramiento del sistema de salud público, algo que no ocurrió. La millonaria suma ha llegado a las arcas del Grupo de Administración Empresarial S.A., que está bajo el control del ente castrense, lo que hace un ente completamente inauditable. A este conglomerado empresarial que dirige las FARC se le suma el Ministerio de Salud Pública y el Banco Financiero Internacional. La complicidad de las tres instituciones desde el 2009 provocó que el número de hospitales decreciera un 32%, detonando el desmantelamiento de la salud en Cuba. Así indica el informe de la OCAC. Al respecto, la organización atribuye la escasez de analgésicos, antibióticos, antidepresivos, antidiarreicos
antiparásitos, antiinflamatorios, al saqueo de Gaesa, el holding de la nueva oligarquía cubana que robó a los médicos y a la nación. Hemos sacado aquí imágenes de Cuba, amigos, de los hospitales cubanos, directamente eran... O sea, cualquier pocilga aquí en España tiene más garantías sanitarias. Pero claro, ahora ya sabemos, señor Solaeche, es que el poco dinero que hay se lo llevan los militares que forman parte de ese régimen asesino, que directamente es una forma también de asesinar a los cubanos, robar el dinero de la sanidad pública. Cuanto al tema de la medicina cubana en el mundo, siempre se ha vendido que los sanitarios, los médicos cubanos eran de los mejores del mundo, con pocos medios pero muy bien preparados. Esto ya hoy en día, al menos lo que es Europa, esto ya se ha dejado de sentir y se constata la baja calidad y el bajo nivel de los sanitarios cubanos, no, o sea, a pesar de ellos, sino simplemente porque no tienen medios para formarse. Ni para poder ejercer su profesión. Huyen los que pueden a Europa y el gobierno cubano tiene una fuente de ingresos desde hace años que es vendiendo la sanidad cubana a terceros países, sobre todo al mundo africano. Es verdad que no cobran los médicos, no cobran los sanitarios, de hecho nunca han cobrado, siempre cobra el gobierno cubano, y el gobierno cubano, que cobra como un médico de Occidente, como un médico europeo, cobra por eso, pero les retribuye a $10 y tal, o sea, es una auténtica vergüenza. Claro, creo que están poco incentivados los médicos o los sanitarios cubanos a la hora de ejercer su actividad en los terceros países, ¿no? Pero vamos, esto era ya público y notorio, es otro más. Cuba es un estado fallido, pero fallido completamente. Si decimos Venezuela, que tiene unos problemas brutales con derechos humanos, pero claro, Venezuela es rica, es inmensamente rica, pero es que Cuba ya no tiene, por no tener, ya no tiene ni pesca cuando es una isla. Es el colmo. Pues amigos, vamos a seguir hablando. Ustedes saben que llevamos unos capítulos de aquí, unos programas de América Directo, que vamos destripando directamente el paraíso comunista de Cuba. Hemos visto imágenes de hospitales lamentables, cómo están las calles, pero yo he cogido un vídeo de la red social de TikTok directamente, que quiero que tienen que verlos ustedes, porque es este señor que van a ver a continuación relata a la perfección lo que es Cuba, lo que es el comunismo, lo que es la miseria del marxismo. Escúchenlo. Del mundo en construir un hotel con aire acondicionado central fue Cuba. Fue el Hotel Riviera en 1951. Y también se hizo en La Habana el primer edificio del mundo construido con hormigón armado, el Foxa, en 1952. Hoy, el 40% de esa infraestructura está en peligro de derrumbe o ya colapsó. El gobierno cubano no ha construido ninguna obra de gran envergadura, y si comenzó alguna, como el caso de la termonuclear de Cienfuegos, han quedado inconclusas. Solo se le puede reseñar los pedraplenes que se construyen para acceder a los hoteles en los cayos que rodean a la isla, y le están haciendo un daño irreversible al medio ambiente. Pues ahí tenemos, amigos, es que en Cuba, y cualquiera que haya ido a La Habana, parece que es una ciudad donde la han bombardeado directamente, se cae a cachos. Hay una parte, digamos que es la parte antigua, el núcleo antiguo, que ahí le viene dinero de la UNESCO porque es Patrimonio de la Humanidad, que está un poquito mejor, pero el resto es directamente pues chabolas verticales en estado lamentable. Como decía este señor, Cuba en el año 59 tenía mayor nivel de vida que España y que Italia. Por eso esto es importante, que los españoles, sobre todo esos que bueno, se guían por ese pensamiento único del marxismo cultural, pues que reaccionen, porque igual que Cuba ha pasado, señor Solaeche, a la situación donde está, de destrucción total, que ese modelo lo han trasladado a Venezuela, lo han querido trasladar a Argentina, gracias que Milei parece que lo va a parar, pero claro, ese modelo está llegando a España, y a España le puede pasar exactamente lo mismo que Cuba. O sea que nadie es inmune a la peste del comunismo. Cuba es un país que totalmente desprestigiado, es un paraíso
para visitas casi parecido a lo que era la antigua Tailandia, de paraíso sexual. Desgraciadamente, hablando de ellos, los hermanos cubanos, a los que desde aquí apreciamos y queremos, claro, se ven envueltos en esta dictadura férrea, donde desaparece cualquier disidencia. Y entonces, claro, no hay nadie, no se puede aceptar esa perla tan maravillosa como ha sido Cuba y que sigue siendo con sus paraísos naturales. No se puede aceptar el tema, pero también tiene mucho que ver las multinacionales, la explotación de qué es el turismo, todo ese tema, ¿no? A ese bajo coste, porque claro, las multinacionales del turismo venden paquetes turísticos a precio de Occidente. Y luego allí retribuyen a los trabajadores, los retribuyen a precio de Cuba. El negocio está claro, son unos márgenes brutales, con lo cual mal está el gobierno cubano, mal está esa dictadura, pero también mal está la explotación por parte de las grandes multinacionales de Occidente, que con su apoyo al gobierno actual de Cuba consiguen unos márgenes extraordinarios. Lo digo por contar todo en su justa verdad, porque aquí en este programa tenemos la confianza de decir la verdad, cueste lo que cueste. Pero por ejemplo en Cuba, que era la perla del Caribe, tenía un nivel económico y de riqueza, hemos dicho, muy superior que países de Occidente. Hasta Batista. Llega este tipo, promete el oro y el moro, se queda con el oro, les deja a los cubanos el moro directamente y genera una pobreza que empieza desde minuto uno, o sea, porque el PIB cae un 30% nada más llegar a esta gente, la cosecha de azúcar, etcétera, etcétera. Y sin embargo nos han vendido siempre este mundo paralelo, este mundo de Yuppie donde eso era un paraíso. Pues oiga, si es un paraíso, quédese usted ahí, no salga y déjenos en paz a los demás, quédese con su paraíso, pero no se exporten ese paraíso, porque yo a ese paraíso no quiero ir, porque más que un paraíso es un infierno. Exactamente. El pensamiento comunista es el único pensamiento que ha conseguido construir unos muros para que no se escapen sus habitantes, ¿no? Con lo cual, es decir, hoy en día, a estos niveles del siglo XXI, quien cree en el comunismo hoy en día es un descerebrado. Es decir, tú podrás tener pensamientos más socialdemócratas, más sociales, con lo cual es loable, y otros pensamientos, digamos, un poco más liberales, tampoco sin llegar a ese liberalismo extremo, ¿no? Pero hoy en día solamente los retrógrados y gente pues poco culturizada, desgraciadamente, son donde subsisten estos países. De hecho, nuestra juventud hoy en día en España, el problema que tenemos es que tú les preguntas las provincias y las capitales de España, ya no te digo las europeas, y no las conocen. Es decir, ese es el germen para que pueda subsistir un pensamiento comunista. Pues señor Solaeche, un placer haberle tenido aquí en América Directo. Gracias, don Jesús, por invitarme. Gracias a usted por estar con nosotros. Y amigos, se nos acabó el tiempo en este programa de América Directo. Nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerden, la próxima semana seguiremos destripando el paraíso comunista. Hasta pronto, amigos.